hay que tener miedo. Si tú respetas al compañero y él te respeta a ti y sigues con tu mascarilla, no hay por qué tener miedo. Coger un libro o venir a una clase que me va a edificar, que entrar simplemente a una cafetería. Yo lo veo más importante, son cosas que edifican, que te hacen progresar. Y miedo, pues miedo a todo. Guardando las distancias, con tu mascarilla, yo creo que se pueda hacer y se puede avanzar. Que se han tomado desde aquí para protegernos. He ido a muchos sitios y este es con creces el sitio, a mi opinión, más seguro, con más higiene, con más cuidado, y creo que se está haciendo muy bien en esta biblioteca. Yo animo a todo el mundo a que venga. Las que se llevan, ¿no? Las distancias, el uso de mascarilla, ya estar uno en contacto con la gente y todo, pues todo ya va a ser más separado, tener mucho cuidado. Estar muy pendientes de desinfectar e de que esteamos seguros. O sea, eu desde logo considero que non debemos ter medo. De momento non teño ningún reparo en ello. Saberlo, para poder tener clases y poder seguir con estos grupos, la biblioteca cierra los miércoles por la tarde para que podamos estar seguras, tranquilas y con las condiciones, no solo cumpliendo, sino cumpliendo con creces. Que eu recomendo é de xeito, teño aquí unha alumna que lle recomendei vir aquí para que vira o ben que se está e que poida dicirle aos compañeros como se está de ben. Lo que yo he aprendido y mi personalidad que he tenido con todo alrededor de toda la gente aquí en la aula, para mí es muy especial. Entonces, debido a eso también lo recomendaría a muchas personas. Cuanto más ahora que hay que animar para esto, de que a pesar de esta pandemia, por las precauciones que se están teniendo, perfectamente, más que nunca. Ahora es más que nunca, ahora tenemos que motivar más que nunca.